Miren nada más el tipo de comunicadores que tiene la oposición, que justamente una periodista reveló que Fernanda Familiar, quien es una de las principales críticas del actual gobierno, pero que en los anteriores se quedó completamente callada, pues presuntamente le prestó 3.5 millones de pesos a la esposa de Genaro García Luna. Sí, este personaje que está siendo señalado por presuntamente participar con un grupo criminal al cual se le conoce como el Cartel de Sinaloa, y que bueno, lleva su proceso legal en los Estados Unidos. Y es que según lo que se está mencionando, es que la defensa de Genaro García Luna tiene como argumento que esta persona, que Fernanda Familiar le entregó 3.5 millones de pesos a la esposa de este personaje, ¿para qué? Para justificar que el dinero con el cual se compró un departamento en una región bastante, bueno, en una zona bastante prestigiosa y que es de un costo alto, pues se dio mediante este préstamo. Según eso es lo que se está mencionando por esta periodista. Y para que digan, no, es que esta es una chayotera, bla, bla. Ella ha participado en varios medios de comunicación, incluso tiene un libro. Y en estos mismos tweets se menciona esto, de que esta periodista buscó a Fernanda Familiar. ¿Para qué? Para que pues mencionara algo con respecto al caso, y que ella pues decidió no pronunciarse con ello, pensando que a lo mejor nadie se iba a dar cuenta, porque nadie iba a leer ese libro, o porque nadie iba a darle la difusión que se debía haber dado. Lo lamentable es que días después esta persona, Fernanda Familiar, salió a decir, no es cierto, eso es completamente falso. Y a ver, ¿por qué entonces cuando se estaba mencionando lo de este libro, cuando se estaba llevando a cabo, tú nunca fijaste una postura? Por algo tan simple de que ella pensaba que iba a pasar desapercibido, nadie se iba a dar cuenta, y por consiguiente no necesitaba dar una respuesta. Ahora, el problema viene con lo siguiente, que Fernanda Familiar está diciendo, no, eso es completamente falso. Y si entonces la defensa de Genaro García Luna está utilizando este argumento para sustentar la compra de un departamento, pues entonces eso ya sería básicamente alterar ciertas pruebas, y por consiguiente sería un delito, y los que se verían bastante afectados sería justamente la defensa de Genaro García Luna. Pero bueno, vamos a ver quién es el que tiene la razón, o vamos a ver los posicionamientos. Lo más probable es que si esta persona le prestó el dinero, se va a quedar callada. ¿Por qué? Porque nunca presentó a lo mejor ningún informe bancario de, mire, yo no he hecho ninguna operación de tal tamaño, bla, 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 bla. No, ella nunca presentó nada. Su único argumento fue decir, si yo hubiera tenido 3.5 millones de pesos en mi cuenta bancaria, no los hubiera usado para prestárselos a alguien. Y es que, señores, te aseguro que sí ha tenido esos montos en sus cuentas bancarias por algo tan sencillo de que ella no era una persona que criticara las anteriores administraciones como se debía haber criticado. Ella incluso hasta les llevaba de la manita y les decía, mira, vente para acá, vamos a platicar de esto y el otro. Pero nunca fue crítica a las anteriores administraciones. ¿Y por qué creen? Pues quiénes eran los que les pagaban los billetazos, los millonazos, pues justamente la gente, ¿de quién creen? Del crimen organizado, puro pinche narco. Durante el gobierno de Felipe Calderón fue puro narco, durante el periodo de gobierno de Peña Nieto fueron puro narco y delincuente, que bueno, para fines prácticos serían sí lo mismo. La única diferencia que hubo entre el gobierno de Felipe Calderón y Peña Nieto era que uno sí tenía pelo y otro no tenía pelo. Pero bueno, esa era la única diferencia, los dos eran rateros y narcotraficantes. Pero, pues bueno, estos señalamientos ya están dados, y entonces ya entiendo, ya que vamos juntando las piezas, ya me doy a entender por qué es que los medios de comunicación están atacando tanto al actual gobierno. No porque tengan una convicción hacia la gente, porque si la hubieran tenido, desde las anteriores administraciones hubieran revelado muchas más cosas de todo el desmadre que hizo Peña Nieto y que hizo Felipe Calderón, pero no fue así. Por eso es que ahora que no reciben los millones del erario público para sustentar programas basura, para sustentar programas inútiles, pues se molestan y dicen, no, es que el presidente es el peor que hemos tenido. No, señores, peor para los ratas, criminales y narcotraficantes. Pero, pues bueno, para aquellas personas que a lo mejor están estudiando y recibieron una beca, bueno, para aquella persona que es discapacitada y recibe un apoyo, bueno, para un adulto mayor que no tenía algún tipo de ingreso o no le alcanzaba, pues ahora recibe un poco más de dinero, que bueno, me gustaría que fuera más, pero se está avanzando en ello. Por tal razón, hay muchas cosas que me dejan claro que este gobierno va avanzando y lo va haciendo bien. Que tiene tropiezos, claro,
pero que por lo menos está haciendo las cosas hacia el rumbo que nos tiene que llevar, como por ejemplo crear marcos jurídicos para defender los derechos de los trabajadores, sobre todo con lo que vimos en los últimos días, el tema de la reforma al outsourcing o subcontratación, que lo que se buscaba en ella era justamente generar los derechos que no tenían los trabajadores, tener mejores condiciones laborales para los mismos y por consiguiente se puedan desenvolver de una forma más práctica. Pero bueno, en el caso de, volviendo al tema de estos tweets, ella mencionó todo esto de que los elementos que presentó, las imágenes, corresponden a los elementos de prueba de la defensa de Genaro García Luna. Y entonces, si dice que es una completa falsedad, si dice que es una mentira, nos vamos a percatar muy pronto de quién es el que miente o quién es el que no miente. ¿Por qué? Porque en el caso de un juicio se tienen que comprobar estos recursos. Y si se llegan a comprobar, adivinen cómo es que va a quedar esta periodista, mejor dicho, esta comunicadora de Fernanda Familiar. Pues va a quedar bastante mal plantada, porque muchos de la oposición han dicho: yo soy bien inocente, yo no he hecho nada. Y ahorita, ¿dónde están? Están detenidos o por crimen organizado, por secuestro, por desvío de recursos o por criminal, por todo. O sea, entonces no me sorprendería que una periodista diga: no, no es cierto, yo no gano mucho, soy una simple periodista. Lo mismo decía Lore de Mola, lo mismo decían Krause, lo mismo decían muchos comunicadores que ahora resulta que son muy millonarios, que ahora resulta que de hacer periodismo, según ellos, periodismo, porque le pongo muchas comillas, porque lo que hace la oposición, o mejor dicho, los chayoteros de la oposición, no es periodismo, porque ellos no atacan a uno de los lados. Y a ver, yo siempre me he posicionado, yo he dicho: yo no soy periodista, yo doy mis puntos de opinión con respecto a determinadas ideas que tengo. Y que claro, la oposición se posiciona y dice, mejor dicho, los periodistas de oposición dicen: yo soy bien periodista, yo sí soy bien periodista y soy todo un intelectual. Pero nunca critica lo que hacen los opositores, nunca critica cómo es que le dan en la madre a sus estados. Por ejemplo, también la oposición es gobierno, y ahí yo no veo a quién creen, a Lore de Mola o al Payasete haciendo su chiste diciendo: estos gobernadores de la oposición están bien pendejos. Y es que sí están bien pendejos, si te pones a analizar, unos pidiendo deudas, otros teniendo una circunstancia bastante violenta en sus estados, que se generó no porque precisamente el gobierno pues se los permitiera, el gobierno Andrés Manuel López Obrador, no, sino porque precisamente los que permitieron que los criminales se fortalecieran tanto fueron los gobiernos estatales. El ejemplo más claro de ello, el gobierno de Guanajuato, el cual le permitió fortalecerse al cartel de Santa Rosa hasta el punto en el cual pues tenían el control de todo. Pero eso no lo dicen, eso no lo mencionan, porque el dinero es lo que le da de tragar, o el dinero es lo que le da a las mansiones. Pero bueno, aquí ya tenemos lo que mencionó esta periodista. Y a ver, les repito, esta no crean que es alguien que cuida mucho al presidente y todo. No, o sea, no, ella no es de ese tipo de personas. Pero pues mencionó una realidad de los medios de comunicación, que están prostituidos hasta el punto en el cual se prestan dinero de: ahí te voy, amiguis, ahí te voy a prestar 5 millones, ahí te voy a prestar 6 millones. Pero le repito, en el caso del juicio Genaro García Luna, si los jueces están utilizando, la defensa de este personaje están utilizando este presunto cheque, pues entonces se tiene que comprobar. Y vamos a ver quién es el que tenía la razón o quién no. Lo que yo pienso es que a lo mejor Fernanda Familiar le va a decir a los abogados o a la persona cercana que conoce, que es justamente a su esposa, le va a decir: oye, no pongan eso como elemento de prueba, si no me va a cargar la chingada a mí. Y lo más seguro es que a lo mejor va a decir pues la esposa de Genaro García Luna: no, pues lo vamos a dejar. Y ahí vamos a ver cosas bastante interesantes que me gustaría que ya que empezaran a salir más a la luz. Pero con esto pues ya vamos pisando un poco más firme y dejando claro que durante décadas estuvimos secuestrados por una verdadera dictadura, la dictadura del PAN y del PRI, grupos de narcos y justamente evasores de impuestos, no hay más. Y no me queda otra cosa que mencionar más que si esta información les agradó, me harán un gran favor dejándome un like, un comentario, suscribiéndose y nada, nos veremos muy pronto. Muchas gracias por ver esto, no olviden compartir, dejar su like y hasta luego, adiós.